A ver, vamos a leer el ejemplo 2. Un depósito abierto de 1,5 metros de ancho, 3 metros de longitud y 2 metros de profundidad, ¿no? Que contiene 1,20 metros de agua, se acelera horizontalmente paralelo a su longitud a 4,90 metros por segundo al cuadrado. Aquí lo tenemos, ¿no? La altura del recipiente, la longitud, el nivel del líquido inicialmente, ¿no? 1,2 y la aceleración que se produce, ¿no? Y aquí tenemos el ancho, que es 1,5. A ver, sí, nos dice 1,5. Y aquí la aceleración también, ¿no? Que lo he anotado como dato. Y de la misma manera, ¿no? A ver, nos pide calcular la fuerza total sobre cada uno de los extremos del depósito debido a la acción del agua. Nos pide la fuerza, ¿no? Que lo habíamos calculado anteriormente. Ahora nos vamos a copiar las ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones. Vamos a dejarlo aquí. Y las fuerzas lo vamos a calcular con esto, ¿no? Bueno, primeramente, entonces decimos inciso A. Pero en nuestro caso, entonces calculamos la Y. Pues vamos a dibujarlo, un dibujo. Vamos a decir que, como el anterior ejemplo, ¿no? Debido a esta aceleración, el líquido va a tener un movimiento que va a tender a moverse, ¿no? Entonces va a tener una altura máxima, que va a ser esta, y va a tener una altura mínima, ¿no? Debido a esta aceleración. Entonces podemos anotarnos también que el ángulo θ, que va a ser simétrico, ¿no? Es simétrico, que va a ser también este lado, va a ser también θ. ¿Y qué más habíamos anotado? Aquí, ¿no? Como es simétrico, entonces aquí vamos a tener una distancia. Esta distancia que va a ser longitud, esta longitud sobre 2, ¿no? El de medios, que lo vamos a anotar también aquí. El de medios, que va a ser 3, esta longitud sobre 2, ¿no? La mitad, que va a ser 1,5 metros, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos. Este lado igual, ¿no? Va a ser lo mismo, como les decía, desde este punto. Es simétrico a ambos lados, ¿no? A ver, ¿qué más? Aquí vamos a tener esta alturita. Va a ser Y, ¿no? Bueno, lo vamos a acercar. Aquí, ¿no? Estas alturas va a ser Y. Si la Y nos sale un valor alto, un valor elevado, esto va a estar por encima del recipiente, ¿no? Pero a ver, lo vamos a calcular. Primero nos vamos a dibujar de esta manera. Si como les digo, si la Y nos sale un valor alto, vamos a cambiarlo, ¿no? La gráfica. Pero por el momento vamos a dibujarlo así. Y, entonces, ahí lo tendríamos, ¿no? Vamos a calcularlo esa Y. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Podemos calcular también con esta, pero esto ya está un poco más simplificado, ¿no? Tangente de θ lo hemos reemplazado a aceleración sobre la gravedad directamente. Entonces, aquí reemplazamos, ¿no? El de medios es 1,5 y aquí la aceleración nos dice que es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Y aquí la aceleración de la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya. Eso me dictan, por favor, alguien. 0,75, sí. 0,75, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa altura. A ver si lo vemos. 1,2 más 0,75. A ver si lo vamos a calcular un cacho. 1,2 más 0,75. 1,95, ¿no? Es menor al recipiente, entonces nuestra gráfica está bien, ¿no? No sobrepasa el recipiente. Entonces,
con estas longitudes del recipiente no va a haber un rebalse, ¿no? No va a haber el líquido que sobrepase el recipiente. Entonces, dejamos ahí. Entonces podemos calcular, ¿no? Las fuerzas. Esto lo podemos llamar, como en el anterior ejemplo, lo llamamos A. Podemos llamarlo A. Esta parte lo podemos llamarlo B. Y aquí lo podemos llamarlo D. Y esta parte inferior lo podemos llamarlo C. Calcular la fuerza total sobre cada uno de los extremos nos pide lo mismo, ¿no? Que el anterior. Ahora podemos copiarnos esta gráfica, ¿no? Que lo habíamos hecho. Lo vamos a copiar. Aquí va a estar ahí más o menos, ¿no? Esto lo vamos a borrar. Aquí. Y aquí no va a haber una fuerza también en el extremo menor. Aquí no, una fuerza total nos pide, ¿no? Que va a ser la fuerza hidrostática. Ya. Entonces nos pide estas fuerzas, ¿no? Luego lo vamos a calcular con esta ecuación. Que es la fuerza. Vamos a calcular, ¿no? La fuerza total. Entonces para ello, primeramente tendríamos que calcular, ¿no? Las profundidades. Esto lo vamos a borrar todavía. La profundidad de A a B, ¿no? Decimos profundidad de A a B, que va a ser igual. La profundidad de A a B va a ser 1.2 más esta Y, ¿no? Entonces solo calculamos 1.2 metros más esta Y, que es 0.75 metros. Nos daba 1.95, ¿no? 1.95 metros, que no sobrepasa, ¿no? El recipiente. Entonces, a ver, vamos a calcular ahora la profundidad de D a C, esta profundidad, ¿no? La profundidad menor, que es de D a C, que podemos calcularlo 1.2 menos esta Y, ¿no? Y tendríamos esta altura de D a C. Entonces, decimos 1.2 metros menos la Y, que es 0.75. 0.75 metros. ¿Eso cuánto les da? Me dictan, por favor. Aquí decimos 0.45. 0.45. Ya, gracias. A ver, esto lo vamos a copiar. .45 metros, ¿no? Entonces ya tenemos las dos profundidades. Ahora sí ya podemos calcularlo, ¿no? La fuerza total en cada uno de los extremos, ¿no? En las paredes. Entonces, aquí decimos la fuerza total de A a B, decimos de A a B va a ser igual al peso específico. Aquí nos dice que es agua. Nos dice que es agua, entonces podemos trabajar con 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y el HCG, como tenemos las profundidades de A a B, sería la mitad, ¿no? La altura hasta su centro de gravedad. Entonces de A a B es 1.95 sobre 2, ¿no? Sobre 2. Y el área que va a ser la altura, el ancho, ¿no? En sí, el ancho que nos decía que tenía 1.5 por su altura, ¿no? Que sería la profundidad. Entonces decimos, ¿dónde está el ancho? Que sería 1.5 por la profundidad de AB, que es 1.95. Entonces, ver eso cuánto nos da. ¿Cuánto sale?
Fuerza total de A a B. Aquí las dos mil ochocientos cincuenta y uno punto ochenta y siete. 2851. Punto 87. Ya, gracias. Que estaría un de kilogramos, ¿no? La fuerza. Ahí tenemos la primera fuerza, la fuerza mayor, ¿no? Que va a ser mayor porque la profundidad es mayor, ¿no? Ahora calculamos la fuerza total en esta pared, ¿no? En la pared DC. Entonces decimos la fuerza total de D a C en DC, ¿no? Que sería el peso específico, que sería la misma del agua, del líquido del agua. Entonces aquí, ¿no? La profundidad de C a D, ¿no? Nos tocaría esta alturita de D a C, que es 0.45, ¿no? Que sería el HCG, la mitad. La altura hasta su centro de gravedad. Y aquí para el área es el 1.5 el ancho, entonces por su altura sería 0.45 también, ¿no? Ver eso cuánto fuerza de AC sería, ¿no? 150. 150. 1.88. 151. Ah, ya, gracias. 151.88. Entonces ahí ya lo tendríamos la fuerza total de DAC. Y ahora nos pide, a ver, vamos a leer, aquí nos vamos a anotar un inciso B. A ver, nos pide calcular el volumen del agua que se derrama si el depósito tiene 1.8 metros de profundidad. Aquí ya nos pide analizar con una profundidad menor, ¿no? Que la inicial, aquí nos daba 2 metros y ahora nos pide analizar con 1.8, ¿no? Ver, para ello nos vamos a copiar. Vamos a copiar esta gráfica. Entonces aquí ya nos pide con 1.8. Lo vamos a cambiarlo. La aceleración no nos dice nada, ¿no? Va a ser la misma. Esto lo vamos a borrarlo. Y ahí aquí la longitud va a ser la misma, entonces va a ser 1.5 igual, ¿no? Ver qué más. Aquí esto lo vamos a borrar. Como se dan cuenta aquí, a ver dónde está la profundidad de A a B, esto nos daba 1.95, ¿no? 1.95. Y ahora como nos pide analizar con un recipiente de 1.8, ya esto ya va a rebalsar, ¿no? El líquido va a ser, debido a esta aceleración, va a tender a ya derramarse, ¿no? Va a salir fuera del recipiente. Porque aquí la Y en sí va a ser la misma, ¿no? Aquí nos podemos copiar, aunque podemos copiar. La Y va a ser la misma porque la aceleración es la misma, ¿no? No nos pide cambiar la aceleración. Va a ser la misma, la Y. Pero aquí, como les decía, la profundidad ya es mayor, ¿no? Mayor que el recipiente. Aquí, si se dan cuenta, ya es mayor. Sobrepasa algo de 15 centímetros, ¿no? Entonces, debido a eso, nos vamos a dibujar aquí ya un poco más grande, ¿no? Esto ya va a ser un poco menor. Entonces, eso lo vamos a... La Y también, ¿no? Aquí nuestra Y va a ser ya todo esto, ¿no? Vamos a dibujarlo en este lado. Va a ser todo esto, ¿no? Va a ser todo esto. Aquí de la misma manera, nuestra Y va a ser todo esto también, ¿no? Tal vez en el dibujo este está un poco pequeño, pero es la misma, ¿no? Como les dice, es simétrico. Entonces esto va a ser esta Y. Es el ángulo θ. Y aquí, ¿no? Esta parte vamos a dibujar también. Va a ser llamado delta H. Si lo vamos a dibujar, esta parte. Vamos a llamarlo delta H. ¿Dónde está? Delta H. Ya. Como el anterior, ¿no? Calculamos un
una altura, un h, ¿no? Que lo habíamos calculado. A ver, aquí no va a ser desde el nivel, desde la base hasta el nivel superior, ¿no? Tomando en cuenta delta h hasta ahí, ¿no? Entonces vamos a tener esta altura, que lo vamos a llamarlo h. Y esa h podemos calcularlo aquí. A ver, h, decimos igual. Aquí no, 1.2 más la y podemos calcularlo, ¿no? 1.2 metros más la y, que es 0.75, que nos va a dar mayor que el recipiente, ¿no? Mayor que 1.8. Ver eso cuánto nos da. ¿Quién me dicta? Creo que lo tenemos aquí, ¿no? Que sería esta, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Que sería 1.95, ¿no? Entonces, eso lo notamos, 1.95 metros. Entonces, como ya lo tenemos la h, podemos calcular, ¿no? Esta delta h. Delta h que va a ser igual a la altura a esta h, ¿no? Que es 1.95 metros menos el recipiente, ¿no? La altura del recipiente, que es 1.8 metros. Necesito me dictan, por favor, alguien. 0.15. 0.15, ya gracias, en unidades de metros. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Esa delta H. Como ya lo tenemos delta H, podemos calcular el volumen derramado. El volumen derramado, ¿no? Entonces, decimos el volumen que se derrama va a ser la multiplicación, ¿no? Vamos a calcular un volumen que va a ser la longitud, que es 3 metros por el ancho. El ancho, a ver cuánto nos dio el ancho aquí no, el ancho 1.5, también nos dice en el enunciado que es 1.5 metros de ancho, ¿no? Entonces, 1.5 metros de ancho por delta H que hemos calculado, ¿no? Que es 0.15 metros. 15 metros, ¿no? ¿Eso cuánto les sale? 0.68. Ya, gracias. En litros, a ver cuánto nos da en litros. Litros me lo calculo, por favor. 680. Ya, gracias, 680 litros, ¿no? Ya entonces ya lo tenemos, ¿no? El volumen que se derrama del recipiente debido a esa aceleración.